El tema de esta reflexión es el impacto de la resurrección. Hoy hizo el hermano maestro de la clase de los adultos una pregunta muy importante. Yo quisiera a ustedes transmitírsela. Él preguntó en la mañana: ¿cuándo volverá el Señor? ¿Cuándo volverá? Pienso, hermanos, que al pensar, analizar o reflexionar acerca de una pregunta así, que tal vez no siempre nos la hacemos porque vemos el cielo y pensamos, no, pues hay vida para largo, hay vida para rato, tengo tiempo para esto, tengo tiempo para el otro. Y muchas veces quizá malinterpretamos la tardanza del Señor en su retorno, no para entregarnos más, sino para retardar esa tardanza. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es la misma, ¿no? ¿Cuándo volverá el Señor? ¿Se lo ha preguntado? Porque tal vez a veces vivimos tan inmersos en la vida de todos los días, esta vida de ajetreos, de estrés, de prisas, compromisos, paseos, diversión, placeres, que no hay tiempo para pensar en ello. Que no hay tiempo para meditar acerca de esas cosas porque, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, yo quiero que usted, hermano, se lleve esta pregunta hoy a su casa, en su corazoncito, y se pregunte usted: ¿cuándo? Yo estoy consciente de cuándo volverá el Señor. Puede que venga hoy, puede que venga mañana, puede que venga en agosto, en noviembre, en diciembre, que ya no haya Navidad y vayamos a celebrar la Navidad al cielo con el Señor. Yo no sé si usted se lo pregunta, pero si no, yo le pido, por favor, llévese la pregunta en su corazón y hágasela a usted mismo. ¿Cuándo irá a venir el Señor? Y a la luz de esa pregunta también pregúntese: si viniera hoy, oiga bien, si viniera hoy mi Señor, el dueño de mi vida, el Señor, a quien yo digo Señor, y a quien supongo que cuando usted y yo decimos Señor, entiendo lo que esa palabra implica para mí. Cuando yo le digo Señor, tú, puede que vengas hoy, ¿estoy preparado para irme con Él hoy? Yo estoy preparado para irme con Él hoy. No me diga, sí, pastor, no, piénselo. Piénselo, no hablemos, hermanos, irreflexivamente. No respondamos irreflexivamente, piénselo y respóndase. Si Él viniera hoy, ¿estoy listo para irme con Él? ¿Estoy preparado? ¿Estoy con mis maletas hechas, espiritualmente hablando, para decirle: Señor, yo te estoy esperando? Solo pensemos en ello. Ahí en Mateo 28, hermanos, cuando el escritor inspirado registra lo ocurrido el día de la resurrección, dice él estas cosas acerca de las mujeres que habían ido al sepulcro, ¿se acuerda usted? Con las especias para ungir el cuerpo del Señor, porque el viernes que apenas había pasado, el Señor había sido masacrado. No lo puedo decir de otra forma, el Señor había sido masacrado, y el cuerpo masacrado del Señor, que había sido colgado en la cruz, hinchado, deforme del rostro, lacerado de su cuerpo porque los latigazos de los romanos habían rasgado su piel, expuesto a sus músculos. Ese Señor estaba ahí y no había habido tiempo para limpiarlo. Entonces lo bajaron porque por la prisa del día de descanso, que empezaba a las 6 y eran las 3 de la tarde, poquito más, no había tiempo para hacer eso. Lo envolvieron en sábanas nuevas y lo fueron a dejar al sepulcro que había prestado un hombre muy rico, que era cristiano, un cristiano secreto, pero ahora un cristiano. Ahí lo habían dejado. Las mujeres fueron temprano al sepulcro con las especias, preparando ese momento para ir y preguntándose quién nos moverá la piedra, porque es tan pesada que no podemos. Nosotros somos muy débiles como para mover la piedra. Entonces iban para limpiar su cuerpo, lavar su cuerpo, ungirlo con las especies y entonces envolverlo en sábanas limpias que no estuvieran manchadas, bañadas de sangre, y entonces dejar el cuerpo del Señor
allí. El escritor dice, ahí en el texto de Mateo 28:8, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Cuando ellas llegaron, la sorpresa fue que la roca ya no estaba ahí y que el Señor no se encontraba. Y que unos hombres misteriosos, vestidos de blanco, les preguntaron: ¿por qué van al sepulcro? Él ya no está ahí, ha resucitado. Ellas se regresaron y fueron corriendo a dar la nueva a los discípulos del Señor. En Lucas 24, los versos 52 a 53, dice estas palabras Lucas de los apóstoles. Ellos, después de haberle adorado, porque ya lo habían visto, y ahora después de palparlo y darse cuenta que estaba vivo, que no era una aparición, que no era un espectro, que no era alguien parecido fingiendo que era el Señor, no. Ellos comprobaron, ¿verdad? Con ver sus heridas, ver su costado abierto y conocerlo, porque habían vivido con él poco más de 3 años. Dice entonces Lucas 24, 52 y 53, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, y dice entonces con gran gozo. Eso es lo que dice Lucas de los discípulos, de los apóstoles. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban, dice entonces, siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y Lucas registra en Hechos, cuando escribe el libro de los Hechos, Lucas, que es el mismo autor del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 33, estas palabras: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos los que oían, incluyendo los apóstoles, acerca de la noticia maravillosa, impactante, y no sé cómo decirlo, de la resurrección del Cristo crucificado. Estos textos bíblicos, hermanos, nos revelan lo impactante que fue para las mujeres el creer que su Señor había resucitado. Pero también es importante ver a los apóstoles que, después de haber comprobado que su Señor realmente estaba vivo, que había resucitado entre los muertos, ahora su vida no era la misma, había sido impactados cada uno de ellos de una forma inexplicable, y la reacción de ellos a la resurrección del Señor es lo que leemos en los evangelios y lo que vemos, hermanos, en el libro de los Hechos. No pudieron quedarse escondidos, amedrentados, asustados, metidos en un cuartito por allá, en una casita, pensando que iba a ser de sus vidas, porque su Señor estaba vivo. Por lo tanto, entonces hubo un cambio. La prueba de que el Señor había resucitado en la vida de sus discípulos, de sus apóstoles y las mujeres, fue un cambio radical en su actitud, en su forma de vida y en su conducta. Hay una frase que hace años oí, que siempre me ha gustado y la tengo muy presente en mi mente, en mi corazón, hermanos, y eso es de forma muy personal, pero quiero compartírsela una vez más porque en diversas ocasiones se las he dicho, pero quiero, a la luz de lo que les dije al principio, que se pregunten ustedes es: ¿cuándo vendrá el Señor? Yo estoy preparado para irme si viniera hoy. También quisiera que usted se llevara estas palabras que oí hace años y que me han quedado muy grabadas. Quiero compartirlas de nuevo. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, deberíamos vivir cada día como si Cristo hubiera muerto y sido sepultado ayer, como si Él hubiera resucitado hoy y como si Él volviera mañana. Así es como deberíamos vivir nosotros los creyentes, como si Cristo hubiera muerto y sido sepultado ayer, como si Él hubiera resucitado hoy y volviera mañana. Yo sé, hermanos, que decir estas cosas tal vez, pues yo esperaría que sí, pero pudiera ser que no cambien muchas cosas en algunos, ¿verdad? Pues sí, yo sé que el Señor va a venir, yo sé que el Señor murió, que Él resucitó, que pudiera venir hoy. Bueno, pero ¿qué efecto tiene en usted? ¿Qué efecto tiene en mí?
¿Qué produce en nuestra vida, hermanos, en nuestro corazón? Es esta realidad, esta verdad, que no es una verdad que cualquiera puede decir allá afuera, o cualquiera podría decir, pero que es distinto en nosotros, porque esto no es un asunto que se dice del diente para afuera. Esa es una realidad desde nuestro corazón. Porque le estoy hablando a creyentes. A menos que a usted no le haya amanecido aún. Pero si nos ha amanecido y hemos creído en el Señor, las preguntas, hermanos, que estamos haciendo y el cuestionamiento acerca de la realidad de la venida del Señor a la luz de su resurrección y de la verdad que esto es para nosotros, hermanos, como fundamento, deberían de movernos desde adentro. Debería de jalonearnos desde adentro, debería de jalarnos las orejas espiritualmente hablando y decirnos, responde de acuerdo a la convicción de tu corazón. Y quiero hoy, hermanos, no le prometo ser breve, porque nunca cumplo mi palabra, pero trataré de decirle a usted en 3 verdades fundamentales, hermanos, lo que debería ser el impacto de la resurrección en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. La primera verdad es esta. La verdad de la resurrección de Cristo debería disipar nuestro corazón de cualquier vacilación espiritual. La verdad de la resurrección de Cristo debería disipar de nuestro corazón cualquier vacilación espiritual. Pablo dice en los versos 35 y 36 de aquí de Romanos 8 que leímos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta que Pablo formula aquí. ¿Quién nos separará? Y si usted quiere hacerlo personal, diga, ¿qué me separará? ¿Habrá algo, habrá alguien, alguna situación que a mí me aparte de Dios? Pablo pregunta a la iglesia de Roma, que es a quien envía esta carta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo pregunta, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada, y cita un salmo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas que están destinadas al matadero. Yo le pregunto, hermano, ¿alguna vez le ha cruzado a usted en su cabecita, en su corazón, dejar al Señor? Hay gente que lo piensa. ¿Valdrá la pena seguir? ¿Valdrá la pena continuar en esto? Hay gente que se cuestiona y cuestiona el seguir al Señor a la luz de lo que vive. Sus sufrimientos, sus carencias, sus desgracias personales. Los lleva a pensar, ¿valdrá la pena? Alguien me dijo alguna vez, cuando yo no era cristiano no pasaba por esto, hermano. Cuando yo era cristiano yo no vivía estas cosas. ¿Cómo es que ahora que vengo al conocimiento de Dios me pasa todo esto? Bueno, de nuevo la pregunta, ¿alguna vez has sentido el deseo, la tentación de dejar a Cristo? Ahí en Juan 6, el Señor habló duro a la gente. Y como les habló duro, lo dejaron, lo abandonaron. Y solo se quedó el Señor con sus apóstoles. Y les dice el Señor, ¿y ustedes también se quieren ir? Fíjense que el Señor no les dijo, por favor ustedes no me dejen. Había una multitud siguiéndolo, pero había un interés. Desgraciadamente, en el caso de la multitud, el interés era la comida, ¿sí? El bienestar de su cuerpo, con un milagro. El entretenimiento, va a venir el sanador, va a hacer cosas y nos va a mantener despiertos, nos va a mantener entretenidos. Bueno, ese era el interés de la gente porque lo dejaron, lo abandonaron. Y el Señor cuando ve a sus apóstoles les pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque, ¿qué los ata a mí? ¿Qué te mantiene atado a mí? ¿Hay alguna cosa que te ate a mí? ¿Que te amarre a mí? Bueno, sería bueno también preguntarnos a nosotros, ¿a mí me amarra algo al Señor? ¿A mí me obliga algo con el Señor? ¿O esta es una lealtad a Él
voluntaria, de mi corazón, algo que viene desde adentro de mí y que no es forzada, que no es obligada. No hay nada que Dios tenga que hacer para tenerme aquí. No, Dios no tenía que hacer nada conmigo excepto mantenerme en la mente y el corazón la plena conciencia de quién es Él para mí a la luz de lo que Él hizo ya para mí en la cruz del Calvario. Eso es todo, o debería de ser todo. Hay gente que necesita milagros, hay gente que necesita sanidades, hay gente que necesita otro trabajo, hay gente que necesita cuestiones específicas para poder mantenerse ahí. El día que no las tenga, ese día se va. El día que Dios no obra esas cosas extraordinarias en su vida, deja al Señor, porque su permanencia en el Señor depende de esas ataduras, de esos lazos. Pero hermano, yo esperaría que no sea nuestro caso. Yo esperaría que no. Al leer el relato de los 4 evangelios, hermanos, no deja de impresionarme a mí personalmente el caso de estos apóstoles. Como ya sabemos, la muerte del Señor produjo en todos ellos una especie de decepción, pues ante la repentina muerte inesperada, porque aunque el Señor ya les había repetido una y otra vez, es necesario que vaya y sufra a manos de los líderes religiosos, y voy a morir y voy a resucitar, aunque Él se los dijo una y otra vez, estos no estaban conscientes de las cosas. Por lo tanto, entonces, la muerte del Señor y su repentina separación de ellos produjo en ellos, trajo a sus vidas una decepción que se marcó en sus rostros y en sus actitudes. Todas sus ilusiones, todas sus expectativas, todos los planes a futuro que ellos tenían en relación con el Señor mientras Él vivía con ellos, todo, hermanos, les fue quitado. Todo se arrebató, todo se les quitó. No había nada, no había quedado nada en sus corazones. Todo había sido bruscamente truncado. El Señor había impactado sus vidas, pero ahora Él estaba muerto. Él estaba muerto. Eso es lo que estos hombres tenían en su mente. Está muerto el Señor. Y en su opinión, ¿qué sentido tenía ya permanecer juntos? ¿Qué sentido tenía estar allí? ¿Qué había que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Algo? Mejor nos vamos, ¿sí? Mejor nos vamos. Lucas en el capítulo 24 dice que 2 de ellos no eran apóstoles, simplemente eran del grupo de los discípulos. 2 de ellos habían decidido mejor dejar Jerusalén y trasladarse a vivir, a regresar a sus vidas en la ciudad de Emaús. Iban camino de Emaús y el Señor se les pega en el camino. Recuerde usted ese texto ahí, Lucas 24. Y va hablando con ellos, pero no lo pueden reconocer hasta que llegan allá y dicen ellos, quédate, ya es tarde, no vayas. Y se queda con ellos y a la hora de la cena Él parte el pan y entonces les son abiertos los ojos. Es decir, entonces pueden entender lo que no entendían y entonces se dan cuenta que es el Señor. Y Él se desaparece y en ese momento se regresan. Y cuando llegan están los 11, ya no está Judas, los 11 reunidos. Y están hablando de la noticia más extraordinaria, hermanos, que podía haber llegado a sus oídos en ese momento. Sí, estaban muertos, pero lo hemos visto. Estaban muertos, pero estuvo aquí, lo tocamos. Esa es la noticia que ellos estaban hablando y discutiendo y que no podían dejar de decir entre ellos. Y cuando aquellos 2 llegaron desde Emaús otra vez, ya en la madrugada, se dieron cuenta que no eran los únicos que habían visto al Señor. Hace años conocí a un hombre que en la voluntad de Dios lo puso en mi camino para hablarle de Dios. Me dijo, su vida había sido una desgracia desde niño por una cuestión física. Él estaba harto, odiaba a toda la gente y se odiaba a sí mismo por lo que él había vivido desde niño. Y me dijo, ¿sabe qué? Estoy fastidiado de la vida, no le encuentro sentido a la vida y me quiero suicidar. Bueno, yo le hablé del amor de Dios y le hablé de cómo Dios ama a todos, incluyéndolo a él. Después de una plática no muy breve, él decidió abrirle su corazón al Señor. Yo lo visité un par de veces porque estaba muy lejos, ya creo que es el Estado de México por ahí.
Y las 2 veces que lo vi, su rostro era otro, con cierta esperanza en él. Le invité a ir a una iglesia cercana a su casa, una iglesia bautista cercana a su casa. Hablando me dijo, sí, los problemas siguen, pero me acuerdo de lo que platicamos. Me acuerdo de lo que me dijo, me comentó y me dijo, de eso me agarro. Estoy tratando de encontrar que la vida es distinta, como usted me dijo, en Dios. El rostro de ese hombre había cambiado y la esperanza había surgido en su corazón. Los apóstoles se vieron desalentados con la muerte de su Señor. Ellos creyeron equivocadamente, obviamente, que sus vidas ya no tenían sentido. Hasta que el Cristo resucitado se hizo visible y patente ante sus ojos y pudieron comprobar que su Señor estaba vivo. Lucas, en el capítulo 24, dice que los 2 discípulos que habían regresado de Emaús, ¿verdad?, de regreso a Jerusalén, al reconocer que era el Señor, ellos dicen entonces, en ese instante dijeron, no, vámonos, tenemos que ir a decirle a los demás lo que hemos visto, la experiencia que hemos vivido esta noche, y no nos habíamos dado cuenta de ello. Con razón nuestro corazón ardía en el camino, algo sentíamos que no explicábamos a entender que era Cristo, era nuestro Señor, era Él con nosotros. De acuerdo a los evangelios, las primeras en saber que el Señor había resucitado fueron las mujeres. Estas fueron a los apóstoles a comunicarlo, ¿verdad? A decirles que habían visto al Señor, que habían tenido la experiencia de encontrarse vivo al Señor. Y dice Lucas 24:11 que la reacción de los apóstoles fue, más a ellos, dice, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No podían dar credibilidad a las palabras de unas mujeres. Eran como Tomás, si no veían, no tocaban, no podían creer. Así es que aunque las mujeres les insistieron, hemos visto al Señor, hemos comprobado que Él está vivo, aquellos dijeron, están locas, ¿no? La tristeza las tiene así, entonces no les creemos. Ellos pensaban que las palabras de ellas eran sin fundamento, por lo tanto no les creían. El cambio en el corazón de los apóstoles, por lo tanto, fue evidente, hermanos. La experiencia que cada uno de ellos vivió al encontrarse de nuevo con su Señor resucitado transformó a estos hombres, que sin más tardanza, después de haber comprobado la resurrección del Señor, después de haber sido instruidos por el Señor, fueron y lo primero que hicieron fue predicar al Cristo resucitado. Proclamaron que Cristo estaba vivo y esa verdad, hermanos, estuvo siempre en sus bocas el resto de su existencia. Lo más extraordinario de esta renovada transformación en estos hombres fue que el ánimo de cada uno de ellos que experimentó los llevó, hermanos, incluso a dar su vida por el Señor. Los llevó a rendir su vida en sacrificio literal por decirle a la gente y ayudar a las personas a creer que el Cristo que ellos predicaban era un Cristo vivo. Así que cada uno de ellos murió valientemente porque habían creído de todo corazón que valía la pena, aún, hermanos, dar sus vidas por su fe en el Señor. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Estás dentro de ese amor de Cristo? Entonces la pregunta es, ¿quién te separará de ese amor de Cristo? Pablo se responde a sí mismo y él dice a su pregunta, a mí, Pablo, el siervo de Cristo, el siervo de Dios, nada me apartará de él. A mí no. No sea a ti, no sea a ti, no sea a ti, pero a mí, dice Pablo, a mí no. A mí no. Hay convicción en el corazón de Pablo. Esta pregunta que Pablo hace aquí en Romanos 8:35 no es cualquier pregunta, hermanos. Es una pregunta que cuestiona, oiga bien, que cuestiona nuestra fe, esa fe que decimos tener. Es una pregunta que cuestiona nuestra lealtad a Cristo. Y es que hablamos de ser leales al Señor. Cuestiona esa lealtad. Cuestiona nuestra perseverancia diaria. Cuestiona nuestra disposición a sacrificarnos por Cristo. Cuestiona nuestro amor por Cristo. Cuestiona nuestra gratitud a Cristo. Y cuestiona nuestro servicio a Él. Es decir, no es solo, Pablo dice, ¿quién me separará? A mí no. No, bueno, entonces, ¿cómo están las demás áreas de tu vida?
¿Cómo están las áreas de tu vida que representan o que llegan a la conclusión, al punto en el que tú te puedes decir con plena certeza, a mí nada me separará del amor de Dios? Porque cuando veo mi vida, veo mi corazón y puedo cuestionar mi lealtad al Señor, mi servicio al Señor, mi perseverancia en Él, mi amor por Él, mi entrega por Él, mi sacrificio por Él, todo está en el camino correcto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de ¿quién me apartará de Cristo? Mi respuesta es: nada me apartará. Nada me apartará. ¿Sí me entiende, hermano? Es una pregunta que en pocas palabras cuestiona y sacude la realidad de nuestro cristianismo actual. ¿Cualquiera es cristiano hoy? Sí. Pero no cualquiera vive como tal. Usted puede ser cristiano hoy y entrar a las filas del cristianismo, pero a partir de ahí, ¿cómo vives ese cristianismo? ¿Cómo estás caminando con el Señor? Pablo no tenía ninguna dificultad para responder esa pregunta, porque sus hechos, su servicio, su profundo grado de compromiso con Cristo, su ya muy notable disposición, como lo hemos visto en Corintios, hermanos, aún a sufrir o a morir incluso por el Señor, todo gritaba que a Pablo nada lo apartaría de su Señor. A él nada. Y a mí y a usted, hermano, a nosotros. Mire, la tendencia irreflexiva, el impulso inmediato, pero sin mucha conciencia y sin mucho análisis, es responder: no, a mí nada me apartará. Es como cuando alguien pregunta: ¿alguien puede? Sí, yo. Y después al bajar la mano dice: híjoles, ¿para qué la levanté? ¿Verdad? Es como cuando alguien hace una pregunta y alguien ya se levantó la mano, no ha terminado de preguntar y ya está levantando la mano. No sabe ni qué está preguntando porque no ha terminado la pregunta y ya la tiene levantada. Pedro era así, ¿se acuerda? Pedro era un hombre arrebatado, irreflexivo, no analizaba las cosas, simplemente se dejaba ir. Entonces, hay personas que a la pregunta de ¿quién nos separará del amor de Cristo? A mí no. Bueno, no sea usted porque es un cobarde, usted porque es un miedoso, usted porque es un falto de fe, usted porque, usted, pero a mí nada me apartará del amor del Señor. Por eso, cuando decimos tú, debemos darnos cuenta que este dedo, que es único, señala hacia allá, pero estos tres están para acá. Y debemos ser más reflexivos en las respuestas que damos a preguntas como estas, ¿no? No ser impulsivos en las cosas que decimos, porque pudiera ser en un momento dado, hermanos, que responder de esta forma nos meta en conflictos, no con la gente, nos mete en conflictos con Dios. Los apóstoles, al ver a su Señor resucitado, se levantaron de ese estado de desánimo y decaimiento espiritual y se dispusieron a predicar al Cristo en el que creían. Antes de la resurrección no habrían hecho esto, pero después de la resurrección, hermanos, sus vidas fueron tan impactadas que vea usted hechos. En la primera que Pedro tuvo, predicó y 3,000 personas creyeron en Cristo Jesús. Y ese mismo Pedro les contesta a los líderes religiosos: pues vean ustedes si es justo obedecerles a los hombres antes que al Señor. Aún sabiendo que la respuesta podía haberles dado a ellos, hermanos, una buena azotada, una buena paleada, una buena golpiza. No importó. A Pedro no le importó dar esta respuesta, porque estaba dispuesto a causa de la convicción de que seguía y servía a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. ¿Y usted por qué está aquí hoy, hermano? Yo me surge esa pregunta: ¿por qué está usted hoy aquí? Bueno, es que si no vengo, el pastor luego está molando en la semana, llamando. Es bien molón el pastor. Por eso vengo. Vengo porque aquí están mis amigos. ¿Por qué viene? Porque hace sus sacrificios. Si es que es un sacrificio.
o hace sacrificios para esto. No fueron los mismos hombres después de ver a su Señor resucitado. No lo fueron, hermanos. La resurrección de Cristo impactó tanto las vidas de ellos que decidieron y estuvieron dispuestos a todo por amor a su Señor. A todo. A todo. Y no estoy hablando, hermano, de salir un día caluroso como hoy, 18 de mayo de 2025. Ay, Señor, si hubiera menos calor, yo iría al templo, porque luego allá está esa lámina tan caliente que, híjoles, me deshago de calor. Y ni modo que este cuerpecito se sude. Sí, ¿qué nos trae a la casa de Dios? ¿Qué disposición tenemos para hacer las cosas para el Señor? Entonces, estos no fueron los mismos, estuvieron dispuestos a cualquier cosa, porque ellos fueron, hermanos, testigos de la resurrección de Cristo. No fueron los mismos hombres después de la resurrección del Señor. Él impactó tanto las vidas de ellos que estuvieron dispuestos a todo por amor al Señor. Bueno, Pablo pregunta de nuevo, ¿quién nos apartará del amor del Señor? ¿Quién o qué nos podría apartar del amor de Cristo? Y Pablo propone, sí, algunas cosas que podrían lograr separarnos de Cristo. Y podríamos agregar a la lista de Romanos 8, aquí donde Pablo habla acerca de esto, Romanos 8:35, más cosas, ¿verdad? Aquí solo está preguntando Pablo, bueno, ¿nos podrá separar del amor de Cristo la tribulación? ¿Nos podrá separar del amor de Cristo la tribulación? ¿Qué es la tribulación? Pablo está hablando de adversidades comunes de la vida cotidiana, las cosas que todo ser humano atraviesa, enfermedades, falta de trabajo, falta de unidad familiar, conflictos en el matrimonio, conflictos con los hijos, conflictos con los vecinos, problemas de enfermedades, la violencia a nuestro alrededor, la inseguridad de la sociedad actual. Podríamos agregar todo esto aquí, sumarlo en la palabra adversidad. ¿La adversidad me apartará de Cristo? ¿Verdad? ¿Es eso una buena razón para decir, yo ya no camino con Cristo porque me han asaltado 3, 4, 5 veces? Yo clamo, dice la Biblia, incluso hasta bíblico es, dice la Biblia, clama a mí. Y yo le clamo al Señor y termino sin dinero y sin reloj y sin nada. Bueno, eso te apartará del Señor, dice Pablo. La tribulación o la angustia en este caso. ¿Qué es la angustia? La angustia es la sensación de intranquilidad profunda. Hemos vivido la angustia de muchas formas, hermanos. No es solo una preocupación cualquiera, no es la angustia, la intranquilidad que te hace sentir algo raro, feo, desde adentro de los meros intestinos. Esa es la angustia. ¿Has vivido esa clase de angustia? Bueno, eso te apartará del Señor, dice Pablo. Será razón suficiente para decir, es que soy una persona que vive angustiada las 24 horas todos los días. ¿Y por qué estás aquí entonces? La intranquilidad te podrá, hermanos, apartar del Señor. Pablo dice, bueno, ¿y qué? De la persecución. Te han perseguido por ser cristiano, te han insultado por ser cristiano, has sufrido por tu fe en el Señor. Hay gente que sufre y es cristiana por andar de chismosos. Eso sí, por eso la Biblia dice, algunos sufren por eso. Se les va la lengüita del más y dicen lo que no deben, a quien no deben, se meten en problemas por no controlar sus palabras. Y entonces paran teniendo conflictos. Y dice, ahí está, ese cristiano es un chismoso. Y sufre por eso, pero pues se lo buscó. Pero no, aquí la palabra persecución está hablando de gente, hermanos, creyentes en este caso, que están sufriendo porque están viviendo una relación y comunión con el Señor verdaderos, y entonces eso los lleva a un sufrimiento dentro de la familia. La gente, su familia misma no los quiere porque están viviendo como deben vivir dentro de su casa, están tratando de ser luz y sal dentro de su familia, y la gente en su familia son los primeros que se le oponen. Entonces, bueno, hay persecución en tu vida, dice Pablo. ¿Será esa una razón para que digas, yo mejor dejo al Señor, yo no sirvo para eso de estar sufriendo? ¿Qué tal, dice entonces Pablo, del hambre o la desnudez? ¿Qué tal del hambre y la desnudez? Y está hablando de la ausencia de las cosas básicas de la vida cotidiana.
Hay quienes nunca han tenido hambre. Gracias a Dios, ¿no? Nunca han sabido qué es tener hambre. Qué es no tener otro par de zapatos, qué es no tener algo básico en la vida. Hay gente que no sabe de eso. Gracias a Dios lo ha tenido todo el tiempo. Bendito sea Dios. Pero hay gente que puede decir, yo sí he tenido hambre. Yo sí sé qué es no tener otro par de zapatos y cuidar los que tengo, de modo que no se me echen a perder, porque si no tendría con qué comprarme otro par de zapatos. Hay gente que ha vivido así. Pablo pregunta, ¿eso sería razón suficiente para dejar al Señor? ¿Y qué entonces del peligro de la espada? Representa en este caso el peligro de la espada, la posibilidad de ser muerto, como lo va a decir ahora citando el Salmo 44 en el verso 36. ¿Qué de esas cosas, hermanos? Pablo dice entonces, ¿esto te podrá separar del amor del Señor? En el verso 36 entonces Pablo cita el Salmo 44, verso 22, haciendo una aplicación, trayendo ese verso 22 del Salmo 44 a la pregunta que él está haciendo, o las preguntas que él está haciendo en el verso 35. Pablo dice entonces, como está escrito. Y él podía decirlo en una época en que ser cristiano era estar marcado para que cualquiera te matara, te hiciera lo que se le antojara, salir de la gana, y sin que nadie le dijera, oye, ¿por qué estás maltratando a ese? Es cristiano, sígale, mátalo si puedes. Ser cristiano en el tiempo en que Pablo escribe estas palabras, hermano, era estar marcado y destinado como por una oveja que en ese tiempo se apartaba para el sacrificio, así dice Pablo, para ir y experimentar la muerte. Entonces dice Pablo, bueno, así estamos nosotros aquí. Eso lo dijo Pablo hace muchos años atrás. En nuestro tiempo, hermanos, tal vez esto no se aplicaría del todo, ¿sí? A usted tal vez no le van a quitar la vida por ser cristiano, por andar con su Biblia, si es que trae Biblia, porque ahora, pues, y más si es de estas, pesa tanto que ¿para qué voy a traer yo ese librote en las manos? Mejor llevo esto y me lo echo en la bolsa y ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Yo como soy a la antigua, prefiero traer mi Biblia. Y si me ven con una Biblia en la mano, bueno, mejor así la libro, ni saben que soy cristiano. Bueno, qué bueno. Pero, ¿y qué si me ven con una Biblia en la mano y me dicen, ¿tú eres cristiano? Sí, entonces te voy a matar. ¿Estaríamos dispuestos a decir, pues adelante? ¿Estaríamos dispuestos? Pablo dice, bueno, somos contados todo el tiempo, dice Pablo, muertos todo el tiempo y contados como ovejas destinadas a ser sacrificadas. De acuerdo al texto del verso 36, que es entonces una cita del Salmo 44, 22, todo verdadero creyente que está de verdad comprometido con Cristo está, por decirlo de esta forma, hermanos, marcado, destinado a morir por causa de Cristo. Si eso incluyera la vida cristiana, ¿seguiría siendo cristiano? Es una buena pregunta, hermanos, que deberíamos tratar o esforzarnos por responder sinceramente. Si ser cristiano significara en este tiempo el riesgo de perder la vida, ¿seguiría aquí? ¿Seguiría llamándome cristiano o mejor me haría a un lado? Pero, pues no se asuste, por favor. No se asuste. Aunque el texto del verso 36 habla de que todo verdadero discípulo de Cristo está destinado a morir por Cristo, en el caso nuestro se aplica de otra forma. Si usted y yo somos creyentes, si usted y yo conocemos al Señor, usted y yo estamos en la mira del enemigo. Usted y yo estamos en la mira del diablo y hermanos, quiere destruirnos, quiere apartarnos de Dios. Quiere estorbarnos en el camino de la vida cristiana, quiere desanimarnos y lo intenta todos los días, quiere tendernos lazo en el camino para envolvernos en sus tonterías, para que dejemos de amar a Dios, para que no nos dé desde adentro del corazón, hermanos, no nos venga un interés por las cosas de Dios, para que no oremos, para que no leamos la palabra de Dios, para que no asistamos al templo. El diablo nos tiene en la mira. Y muchos cristianos, hermanos, de manera absurda, caen en la trampa. Caen en la trampa. Mire,
insistirle en que usted se esfuerce por ser un cristiano que agrade a Dios y honre a Dios, no es cosa mía. No es cosa mía, hermano, porque yo hoy puedo renunciar aquí y decir, hermanos, quiero decirles ahorita al final los avisos, fue mi último sermón, renuncio. Bueno, algunos, ya era hora de que se fuera ese hermano. Pues otros dirán, no, hermano, ¿por qué se va? No lo sé. Pero no es cosa mía, es cosa de Dios. Y como le he dicho muchas veces, hermano, decirle estas cosas es decirle lo que Dios a mí me dijo primero. Dios me habla a mí primero. Y yo no puedo decirle a usted menos de lo que Dios me dijo a mí en la semana porque sería egoísmo de mi parte y sería malo de mi parte quedarme con las cosas que Dios me dijo a mí, porque usted las necesita saber también y necesita entenderlas de esta forma. Entonces, tal vez no está usted con una marca aquí y salir a la calle escondiéndose porque el que lo vea lo va a matar porque usted es cristiano. No. Pero Pablo está diciendo, ten cuidado, porque hay uno que cada día te ve y te tiene en la mira y te tiene como objetivo para destruirte, para apartarte de Dios, para poner en tu camino 1000 obstáculos, de modo que tú pares lejos del Señor. Lejos del Señor. Y sabe que, hermano, muchos ya han caído en las trampas del diablo y están lejos del Señor. Pablo dice, por causa de ti. Ya se dio cuenta, en el verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti. Somos muertos, dice todo el tiempo, por causa de ti. Pablo no le está echando culpa a Dios, no está diciendo, tú eres el culpable, Señor, de mis sufrimientos. Jamás se queja Pablo de sus sufrimientos. Jamás dice Pablo nada acerca de lo que él padece, nunca. Por eso ahora, citando este texto y aplicándolo a los hermanos en Roma y diciéndolo a nosotros hoy, este domingo, hermanos, a esta iglesia particularmente, no está diciendo, hermanos, échenle la culpa a Dios de lo que a ustedes les pase, échenle la culpa a Dios. Él es el culpable de sus sufrimientos. No, la palabra por causa de ti no está diciendo que Pablo se queja. No es echarle la culpa a Dios de algo, de ninguna forma. La palabra causa significa origen. Es decir, que porque somos de Cristo y conocemos a Cristo, entonces por esa unión verdadera de usted con el Señor, usted va a sufrir. Como un asunto natural, como resultado natural de nuestra fe en el Señor. Pues pastor, no sé, pero yo nunca he sufrido. Bueno, pues entonces habrá que preguntarse si usted conoce al Señor. Habrá que preguntárselo. O tal vez sí lo conoce, pero está escondido en las sombras, como Pedro, evitando cualquier situación que lo ponga a usted en riesgo de sufrir. Hermano, por causa, dice Pablo, de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados, dice Pablo, como ovejas llevadas al matadero. Señor, mi unión contigo representa en mí, y lo digo desde mi corazón, la disposición a enfrentar lo que sea porque te amo, Señor. Eso es lo que significa por causa de ti. Señor, cualquier cosa no me va a hacer quejarme de lo que soy y de lo que tengo en ti. Pase lo que pase, Señor, yo no voy a reclamarte, sino que te voy a agradecer porque me permites ser participante de estos sufrimientos en ti. Y hermano, no estoy loco diciendo estas cosas. Pero hay gente que no quiere vivir esto. Quiere un cristianismo cómodo, un cristianismo sin presiones de ninguna clase, sin cuestionamientos de ninguna clase. Ese es el tipo de cristianismo que muchos quisieran vivir, y como no lo tienen, y el cristianismo que viven implica ciertas circunstancias adversas, no de vez en cuando, sino muy frecuentemente, dicen, ay, yo no quiero esto. Si me hubieran dicho que esto era así, nunca me meto. Bueno, por lo menos en esta iglesia se predica un evangelio que implica estas cosas, que incluye estas cosas. Como dice una canción por ahí de un cantante, no puedes ver la rosa sin considerar las espinas. ¿Sí? Aplicando esas palabras de esa canción aquí,
Significa, no puedes pretender que quieres caminar con el Señor sin entender también que caminar con el Señor implica sufrimiento junto con Él. Porque el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Y la cruz, hermano, es símbolo de dolor, es símbolo de sufrimiento, es símbolo de golpes, es símbolo de adversidad, es símbolo de muerte. Y si no queremos eso, entonces, pues busquemos otro cristianismo menos complicado. Pero yo le quiero decir, hermano, que no lo va a ver. El verdadero cristianismo es este que representa a Cristo viviendo a través de nosotros y disposición para una vida como la de Él. Como la de Él. Pero entonces, a la luz del texto del verso 35 y la pregunta que hace Pablo, ¿estamos, hermanos, seguros que nada nos está separando del amor de Cristo? Ahora yo pregunto eso. ¿Estamos seguros que nada nos está separando del amor de Cristo? Porque si es así, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No ha hecho Cristo nada en tu vida como para que seas agradecido con Él? ¿No ha hecho nada Cristo Él en tu vida? Mire, el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio que él cita ahí, el autor del Salmo 103, es, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la más grande muestra del amor de Dios, hermano. Y yo quiero creer que todos los que estamos aquí hoy tenemos trabajo, un techo, que aunque sea renta, pero tenemos dinero para pagarla, gracias a Dios. Tenemos trabajo, techo, calzado, comida y suficiente. ¿O me equivoco, hermanos? ¿O me equivoco? Alguien puede decirme, pastor, yo soy la excepción, yo no tengo nada, yo estoy en la vil miseria, me estoy muriendo de hambre. ¿Hay alguien que pueda decir eso, hermano, para que la iglesia haga algo con usted? Porque si no, entonces, hermano, ¿por qué dejamos de amar a Dios? ¿Por qué no podemos amar al Señor como Él se lo merece? ¿Por qué no? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el compromiso con un Cristo que a diario se derrama en nuestra vida de manera abundante e incontable? La forma en que lo hace. Encuentra en tu vida algo que tú te hayas ganado por tus propias fuerzas sin que Dios esté presente ahí. Y te voy a decir, no hay nada. Porque todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que tú disfrutas todos los días, te lo dio Dios. Dios te lo entregó. Dios te lo entregó. Tú no te lo ganaste, Dios te lo dio, te lo debes a Dios. Todo lo que tú tienes y lo que tú eres le pertenece a Dios. Porque tú te entregaste a Él un día y le dijiste, Señor, aquí está mi vida y todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo. ¿O no fue eso lo que le dijiste? Bueno, entonces, que no te pese. Amar al Señor, agradecerle a Él. La más grande prueba del amor de Dios fue perdonarte todos tus pecados. Todos, 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 todos. ¿Y sabes qué, hermano? Yo a la cabeza de esta iglesia sé la miseria de persona que era antes de conocer al Señor. Yo. Y yo no puedo decirle al Señor, Señor, ¿de qué te voy a dar gracias? ¿De qué te voy a dar gracias? Comenzando con la vida espiritual que tengo, hermano. Esa vida no me la gané, Dios me la dio. Yo lo que mereciera que me agarrara y me dijera, Marco, ahí vas, al infierno. Eso es lo que yo sí merecía. Yo no sé usted, pero yo sí. Y Dios no me dio agarrarme y echarme al infierno. Me trajo a su bendita misericordia y me vio en la vil porquería que era y me amó, hermano, y me abrazó y no tuvo asco de mí. Me besó, me vistió como su hijo y me puso un anillo en el dedo que ahora representa la unidad con Él y es eterna. Hermano, no es razón suficiente para decirle al Señor que lo amamos y que ese amor no es solo de los dientes para afuera, sino que venga desde adentro de nuestro corazón como para estar dispuesto a lo que sea por Él.
¿Nos impacta la resurrección, hermanos, o no nos impacta la resurrección? Porque la resurrección es el fundamento de esto que somos. Esos cantos que usted cantó aquí tienen una razón de ser, no es solo hablar por hablar y cantar por cantar, es que tiene que ver la sinceridad de nuestro corazón y la verdadera esencia de lo que somos ahora en el Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?, dice Pablo. ¿Quién nos apartará de Él? Para muchos la pereza es suficiente razón, la desidia es suficiente razón, una visita inesperada es suficiente razón, cansancio es suficiente razón, el trabajo que produce tanto cansancio, ahora no viene a agradecerle a aquel que le dio el trabajo, está cansado. Hermano, créame, eso es absurdo, ¿no? Es absurdo, es inaceptable y es tonto, ¿no? Que un hijo de Dios le diga a ese Dios que le sustenta y le da, estoy cansado para ir a darte las gracias. ¿No le parece? ¿A qué estaremos más inclinados hoy, hermanos? ¿A dejar de amar nosotros a Cristo o a que Él nos deje de amar a nosotros? ¿Qué será más fácil? ¿Que nosotros lo dejemos de amar a Él o que Él nos deje de amar a nosotros? Ya respondió usted la pregunta, ¿verdad? Es más fácil que yo le deje de amar a Él, porque Él a mí jamás me va a dejar de amar. Que me dejara de amar sería negarse a sí mismo, y Él no se va a negar a sí mismo, hermanos. No se va a negar jamás a sí mismo. Entonces, es más fácil que yo deje de amar al Señor. Pero Pablo dice aquí, ¿qué nos separará del amor de Cristo? No es ¿qué va a hacer que mi amor se... No, está hablando de la experiencia del amor de Cristo en nosotros. ¿Qué nos va a apartar de esa experiencia? Pablo dice, nada me va a apartar. Y yo quisiera, hermano, de mi corazón se lo digo, que usted y yo respondiéramos como Pablo y dijéramos, pastor, nada nos va a apartar del amor del Señor. Nada. Si el otro domingo estuviera más caliente que hoy, aquí voy a estar temprano. Aquí voy a estar temprano. Y me voy a esforzar por retomar lo que he dejado de lado. Me voy a esforzar, pastor, por sacrificar lo que haya que sacrificar, porque yo quiero demostrar con hechos que yo no soy un creyente de palabras y teorías, que yo soy un creyente de hechos comprobables. De hechos comprobables. Cuando usted le pregunta a alguien si lo ama, más bien que preguntarle si te ama o le amas, dale pruebas de ese amor. Ve las pruebas de ese amor, porque si no las hay, entonces ni preguntes, no te ama. No te ama. Pero ese Dios que nos ama, hermanos, ¿no es hermoso con nosotros? No lo es. Yo le vuelvo a decir, hermano, ¿usted tiene hambre hoy? ¿No desayunó en su casita hoy? Bueno, algunos tal vez no porque se levantaron tarde. Ahí solo agarraron un puño de cornflakes y lo vinieron comiendo en el camino. Puede ser, pero no es porque no tenga de comer. A veces hasta tiramos la comida, ¿no? ¿O no, hermanos? Porque se echa a perder porque no la cuidamos, ¿no? Compramos de más y se echa a perder. Tenemos para comprar, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. De nuevo el Salmo 103. No olvides que dice, ninguno de sus beneficios. Bueno, la segunda verdad, hermanos, ténganme paciencia, les dije, por favor. La segunda verdad. La verdad de la resurrección de Cristo debería reavivar en nuestro corazón el anhelo diario de una vida espiritual comprometida con Él. La verdad de la resurrección de Cristo debería reavivar en nuestro corazón el anhelo diario de una vida espiritual completamente entregada a Él. Una vida espiritual comprometida con Cristo. Pablo utiliza en este verso 37 la palabra antes. Dice Pablo ahí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. Antes en todo esto, dice Pablo, somos. Él no se individualiza, él generaliza, diciendo, la iglesia del Señor debe ser esta. Una iglesia dispuesta a decir, antes en todo esto somos más que vencedores. Pablo utiliza en este verso 37 la palabra antes, lo cual indica de él una disposición a no permitirse ningún descuido, ninguna irresponsabilidad de no darse a sí mismo, hermanos, ocasiones que pudieran poner en peligro su vida espiritual. En lugar de que cualquier cosa, incluyendo
lo que ya él mencionó en el verso 35 lo alejara del amor del Señor, Pablo ha determinado que él no sería alejado del amor de Cristo de ninguna forma, por ninguna cosa, y se iba a esforzar por ser más leal, más comprometido, más perseverante, que iba a amar más a Cristo, que iba a servir más a su Señor, que él iba a ser un creyente vencedor todos los días. Pero debo aclarar que Pablo sí se esforzó. Él no solo lo dijo, hermanos, él se esforzó, y todos sus esfuerzos y su profundo compromiso con su Señor lo impulsaron a enfrentar todas las dificultades que vivió, no solo con amor, sino con gozo indescriptible hasta el último de sus días. Porque Pablo jamás se quejó de los sufrimientos que vivió para su Señor, al contrario. Pablo dijo, para mí el vivir esta vida, con todo eso, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia, es más de lo que me merezco. Los apóstoles, después de la resurrección, experimentaron un renovado brillo en el corazón que los impulsó a salir de su encierro, y con un compromiso renovado asumieron responsablemente, hermanos, la continuidad del ministerio del Señor luego de su retorno a la gloria, porque Él se fue, pero ellos se tenían que quedar acá. Y ellos se quedaron con una disposición a continuar lo que el Señor había iniciado, aún, hermanos, si esto representaba morir en el intento. Pablo no se quejó aún cuando su vida estuvo plagada de dificultades. No se quejó. Y no me refiero a las dificultades de Pablo, hermanos, a quedarse sin carro. Ay, Señor, tú sabes que iba a ir, pero mi carro no enciende. No estoy hablando de esas dificultades. No. Las dificultades de Pablo fueron distintas. No se quedó a quedarse sin trabajo, a enfermarse, a quedarse sin celular. Para muchos quedarse sin celular es casi el suicidio. No me refiero a esas dificultades. Me refiero a dificultades como las que vimos en Corintios. ¿Se acuerda? Lo apalearon, lo azotaron, estuvo de náufrago, lo persiguieron, tuvo amenazas de muerte, lo traicionaron, padeció hambre, preocupaciones por las iglesias y muchas cosas más. A esas dificultades. Pablo verdaderamente fue un vencedor sobre todo aquello que en otro momento hubiera apartado a cualquier otro del amor del Señor, pero no en Pablo. No hay. Por eso Pablo dice en el verso 37, por lo cual estoy seguro, convencido, desde las entrañas, yo lo creo con todo mi corazón, nada me va a apartar de mi Señor, nada. Así es que, hermano, cuando nosotros estamos pasando por dificultades en esta vida que es humana y es como cualquier otra vida, porque estamos en este cuerpo de carne y hueso y las dificultades nos lleguen y nos azoten y nos sacudan, recordemos, hermanos, que el amor de Dios debe ser el fundamento de nuestra vida y la resurrección del Señor, la fuerza para impulsarnos a esperar que eso no es eterno. Y si la enfermedad o cualquier situación nos quitara la vida o concluyera esta vida, hermano, la que nos espera es mucho mejor. La que nos espera ya no tiene todas estas cosas. Pero mientras estamos aquí, el amor del Señor debe ser la fuerza para ayudarnos a sostenernos en Él y agarrarnos de Él para no permitir que ninguna situación nos aleje de Dios. Por eso la tercera verdad es, la verdad de la resurrección de Cristo nos debe impulsar a vivir cada día para nuestro Señor a costa de lo que sea. Pablo concluye en los versos 38 y 39 diciendo entonces, por lo cual, concluyo pues, dice Pablo entonces, verso 38, concluyo pues, diciendo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar. Aunque Pablo habla en plural, lo puedo personificar, individualizar. Me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ya se habrán dado cuenta, hermanos, estamos casi concluyendo el 5º mes de este año. Ya mayo se nos está yendo y viene la mitad del año. Ya casi estamos a la mitad del año, hermanos. Si usted pudiera darse a sí mismo una calificación que refleje la calidad de su relación con Cristo a estas alturas del año, ¿qué calificación se daría a usted? Usted. El hermano se me hace que, no, yo no le estoy diciendo que evalúe a su hermano, ni a su esposa, ni a su hijo, ni a su papá. No, evalúese usted. Si usted pudiera darse hoy 18 de mayo, una calificación como cristiano,
que refleje en este caso la calidad de relación, comunión que usted vive con su Señor a estas alturas del año, hermanos, que hace menos, nos fueron casi 5 meses. ¿Qué calificación se pondría usted? Usted. En el seminario, cuando estábamos en exámenes, nos decían algunos maestros, no todos, pero algunos nos decían, échenle ganas a su examen, pero aquí nadie saca 10. Aquí el único que saca 10 en mi clase es el Espíritu Santo. Y ustedes no se parecen a Él. Así nos decían los maestros. El único que saca 10 en mi clase, en mi materia, es el Espíritu Santo. Y ustedes no se parecen a Él. Pero esfuércense. Y claro, había que esforzarse. Entonces, hermanos, no somos el Espíritu Santo como para pensar, no, pastor, yo tengo una fe que de verdad puedo mover montañas. Bueno, bendito Dios, usted es un hombre de fe, una mujer de fe. Bendito Dios, usted es una persona que se está esforzando en el Señor. Pero entonces, ¿qué calidad de vida espiritual está viviendo usted con su Señor? Califíquese si es que se puede hacer esto de una forma interna en su corazón. Póngase una calificación. Póngase una calificación. Entiendo que una calificación no refleja de ninguna forma, obviamente, lo que somos delante de Dios. No. Pero hermano, nos puede dar indicadores de cómo yo estoy viviendo con el Señor si soy honesto. Híjoles, pastor, no pasé del 5. Bueno, ¿pero por qué? Esa es la pregunta, no es para que nos sintamos miserables porque nos pusimos un 5 o un 3, ¿no? O me crea yo una especie de Moisés o Abraham aquí porque me puse 9. Como ya dijo que no 10, bueno, me puse 9. Bueno, ¿por qué se pone esa calificación? ¿Por qué cree usted que reprobaría? ¿O por qué usted cree que casi llegó al 10? Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿le parece? Eso es lo que intentamos con esto, de este ejercicio en su corazón. Tal vez no refleje lo que somos de verdad, pero nos da indicadores de lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Usted y yo sabemos, y lo tengo en mis notas entre comillas, sabemos que Cristo resucitó al tercer día. Y esto, hermanos, es hablar del nivel más bajo, que es lo superficial, lo básico, que es el mero conocimiento. Sabemos, todos sabemos, Cristo resucitó. Sí, eso es lo que la Biblia dice, lo he oído, lo he leído, me lo han enseñado, lo he oído por muchos lugares, lo sé. Bueno, eso es conocimiento. Muchas personas también lo saben. Sí, pero esa verdad no produce nada en ellos. No produce nada en ellos. Es simple información como cualquier otra cuestión común de la vida cotidiana y está acumulado en su mente. Pero, hermanos, en nuestro caso, saber que Cristo resucitó y ahora vive, ¿qué produce en nosotros? Tiene un efecto en nosotros, un impacto en mi vida. Haber pasado en semanas anteriores el hecho de la Semana Santa me hizo pensar en ello. Bueno, tal vez sí, allá en Acapulco, donde estuvo usted enharinándose ahí entre la arena de Acapulco, tal vez lo pensó, no lo sé. Pero hermano, en nuestro caso no es solo saber las cosas. En nuestro caso tiene que ver a qué nos lleva esa verdad. ¿Qué produce en usted y en mí? Como ya les he dicho varias veces hoy, en el caso de los apóstoles, la realidad de la resurrección de Cristo causó en ellos una reacción absolutamente contrastante a lo que ya también hemos visto en ellos previo a la resurrección del Señor. Y aunque ellos estaban frustrados, desilusionados, decepcionados, desanimados, y creían que la vida ya no tenía sentido, ante la resurrección, su vida dio un cambio del 100%. Ante la realidad de la resurrección del Señor, hermanos, la vida de estos apóstoles se transformó al grado de estar dispuestos a lo que fuera por su Señor. Pablo concluye este párrafo diciendo con absoluta seguridad, por lo cual estoy completamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, me apartará del Señor. Esa es, dice Pablo entonces, mi convicción.
Esa es mi realidad. A mí nada me apartará. Y bueno, yo le quiero decir a usted, hermano, en esta tarde que está aquí hoy acompañándonos bajo este calorcito delicioso en este lugar, en esta casa del Señor, si usted también está convencido de ello, si usted cree, hermano, que nada le puede apartar del Señor, porque, hermano, la resurrección del Señor debe tener un efecto en nuestra vida. Debe tenerlo, porque si no lo está teniendo, hermano, valdrá la pena hacer un alto y decir, preguntar, bueno, ¿por qué yo no me siento movido a más? Si lo creo con todo mi corazón, si esa es la base de mi vida, que el Señor resucitó. Pablo lo dice a los Corintios, dice Pablo, bueno, si el Señor no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Lo que están haciendo aquí es pérdida de tiempo. Pero el Señor resucitó. Y si Él resucitó, entonces, hermano, no estamos perdiendo el tiempo. El esfuerzo que usted hace para estar aquí en estas circunstancias todos los domingos, hermano, valen la pena. ¿No lo cree? Valen la pena. Yo no sé a usted, hermano, pero yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Muchas cosas. Y le doy gracias a Dios porque el Señor constantemente me recuerda por qué yo tengo que agradecerle a Él. Y le digo, Señor, gracias porque no se me olvida. Dame una mente que no olvide jamás los motivos que tengo para agradecerte todo, Señor, lo que yo tengo y lo que soy. Ayúdame a no olvidar nada de esto. Yo he sabido de hermanos que han estado a punto de morir y Dios les ha librado de la muerte. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se lo agradeces a Dios? ¿Cómo se lo agradeces? Mi esposa estuvo a punto de morir hace 27 años. El doctor me dijo, si usted no trae hoy a su esposa, se le muere. Estaba grave. Dios la dejó. Y sabe que, hermano, a mí no se me olvida. No se me olvida. Y solo darle gracias a Dios por ella. Y no solo es ella. Son todas las cosas que representa la grandeza de Dios en mí. Y yo no valgo más que usted, hermano. No valgo más que usted. Dios nos ama igual a todos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo le demostramos al Señor que nos impacta su resurrección? Que lo creemos con todo el corazón. ¿Cómo, hermano? ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo? ¿O en qué estamos ocupando nuestra mente ahorita? ¿En qué estamos ocupando nuestro corazón ahorita? ¿Sí? ¿En qué? ¿En qué lo estamos ocupando? Entonces, si nosotros, hermanos, estamos fundamentados en esa realidad de la resurrección y lo creemos, entonces, ¿cómo lo estamos demostrando? Porque, permítame decirle que saberlo en su mente no basta si no es con convicción. Saberlo en su mente no es suficiente si no hay convicción en nuestro corazón. Y convicción, hermanos, es convencimiento. Convencimiento es estar convencidos, seguros al 100% de que nosotros los hijos de Dios estamos plenamente adheridos, pegados, atados a Dios, no por obligaciones de nuestra parte a Él, sino por amor a Él, por amor al Señor. Y quiero concluir preguntándoles, ¿cómo impacta nuestra vida diaria esta verdad de la resurrección? ¿Cómo le impacta, hermanos? Ahí en Deuteronomio 5:29 quiero ir leyendo esos textos que son pocos, pero no quiero dejar de leerlos. En Deuteronomio capítulo 5, verso 29, dice así el autor, que es Dios a través de Moisés. ¿Quién diera, dice, que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera? Y lo está diciendo Dios, no Moisés. ¿Quién diera? Que mi pueblo me amara y me obedeciera. Que amara lo que yo digo y estuviera dispuesto a hacer lo que yo digo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y yo lo traslado a esta iglesia. ¿Quién diera que esta iglesia tuviese tal corazón que no olvidara las grandezas de Dios?
las misericordias de Dios, la fidelidad de Dios, como para decir, ahí voy a estar, llueva, trueno, relampaguee, Dios me va a tener ahí. Dios va a poder contar conmigo, porque yo soy el más agradecido de todos. Y si eso lo dijéramos todos, hermanos, esta iglesia sería una iglesia bendecida con gente plenamente agradecida con Dios por tantas cosas. Y no me refiero al carro que maneja o a la casa donde vive o la comida que se come. No, hermano. Me refiero a las bendiciones que solo Dios puede dar en Cristo Jesús a través de su perdón inmerecido. Esa es la más grande de las bendiciones de Dios. Pero también quiero leerle ahí en Deuteronomio 9, 1 al 3. Dice ahí más adelantito, Deuteronomio 9, 1 al 3. Oye Israel, dice, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tu conocimiento, los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Y luego dice en el verso 3, y es la primera palabra que dice el verso 3, la que más me interesa comunicarle a usted. Dice el Señor, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Entiende, dice el Señor, entiende. Mi mamá me decía, ponte un dedo acá. ¿Se acuerda? Porque lo que por aquí te entra, por acá se te sale. Ponte un dedo aquí. Muy enojada. Así deberíamos venir a la casa de Dios todos los domingos, ¿no les parece, hermanos? Con un dedo aquí. Para que lo que Dios nos hable no se nos vaya de largo. Porque parece muchas veces que Dios habla y no entendemos. Que Dios habla y le habló, parece que a las sillas, ¿sí? No le habló a sus hijos, le habló a las sillas. Porque cuando salimos de esa puerta para afuera, somos genio y figura hasta la sepultura, ¿sí? Como dijo aquel, ya se murió, así nací y así me moriré. Parece que así le decimos a Dios. Entonces pongámonos un dedo acá para que lo que nos entra por aquí no se nos salga, hermanos, y lo podamos hacer. Entiende, dice Dios a su pueblo, entiende. Y luego dice también, ahí en Mateo 26, 73, porque cuando usted recuerde, Pedro iba siguiendo al Señor en la oscuridad, tuvo dificultades por seguir al Señor de esta forma, pero ahí, después de que cuestionaron a Pedro, ¿verdad?, porque seguía al Señor de esta manera, dice en el capítulo 26, en el verso 73, estas palabras que yo quiero leer. Le dice un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Y luego dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se da cuenta? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermano, la iglesia debe ser una copia de su Señor. No aquí, sino de la puerta para allá. Que cuando a usted la gente lo ve, lo oye, diga, este es distinto, ¿qué tendrá? Este no es como los demás, ella no es como los demás, ¿qué tendrá? ¿Por qué será así? Y cuando le pregunten, oye, ¿por qué tú eres distinto? ¿Por qué tú eres distinta? ¿Por qué tú no eres como los demás? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú eres? Usted puede abrir su boquita y decirle, porque yo conozco a uno que ha cambiado mi vida. Yo antes estaba muerto y me ha dado vida. Estaba bajo condenación y hoy me ha dado salvación. Y tenga la oportunidad de compartir a Cristo. A Pedro le dijeron eso. Aún tu forma de hablar te descubre. Eso es lo que la gente ve en nosotros, hermanos. Es lo que la gente oye de nosotros al hablar. O no ve diferencia porque pues somos pelangochos como los demás. Hablamos como los demás. Estamos enojados, ya no sabemos ni qué estamos diciendo. Y la lengua se mueve por eso no tiene hueso, con tanta facilidad. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está causando en nosotros la resurrección del Señor? ¿Está causando algo? ¿Está produciendo algo? La iglesia actual está atravesando por una etapa de enfriamiento espiritual.
Ahí el Señor en Mateo 24 dijo, hablando de los peligros y todo lo que ya había, pero hoy se ha incrementado, el Señor dice, y por causa de todo esto, el amor de muchos se enfriará. Por causa de esto. Hermano, yo anhelo con todo mi corazón que esta iglesia reaccione a su Señor. A mí no, a su Señor. Que podamos, hermanos, ser una iglesia más esforzada para Él. Porque parece que muchos a estas alturas del año van arrastrándose. ¿Se acuerda que hablamos de eso el año pasado, a finales del año? Si es que estuvo. Y lo dijimos y lo remarcamos mucho a principios de año. Que podamos ser una iglesia esforzada, hermanos, en caminar con el Señor. El creyente que está entregado al Señor no se arrastra. El creyente que está en el Señor camina con fidelidad para la gloria de Dios. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a honrar a Dios con todo el corazón. Cuestiónese a sí mismo. Pregúntese a sí mismo de qué forma la resurrección del Señor le ha impactado, le está impactando y le seguirá impactando. Y si no es que lo está impactando, acérquese conmigo y dígame, pastor, pues yo no siento nada. Es más, incluso vengo a fuerza a la casa de Dios. Me enoja pensar que estoy aquí y tal vez podría estar en Cancún o en Chapultepec o en mi casa acostado a esta hora. Me enoja pensar que estoy aquí. Platicaremos. Y tal vez le hace falta conocer al Señor de verdad. Tal vez le hace falta conocer al Señor de verdad, porque el verdadero creyente, hermano, no se queja. Porque el creyente verdadero es un siervo, ¿se acuerda? Y el esclavo está para servir a su Señor. No ve hora. Está allí, dice, ¿en qué te puedo servir, mi Señor? En que te rinda mi vida, en que te dé mi tiempo, en que te dé mis habilidades. Aquí están, Señor, yo te las doy. Cuando se pide hacer algo, muchas manos deberían estar levantadas diciendo, yo hermano, yo hermana, yo lo hago, yo me comprometo. Muchas deberían estar levantadas. Muchos deberían estar dispuestos a lo que fuera, ¿no le parece? Pero hay que preguntarnos entonces, ¿cómo me impacta la resurrección del Señor? ¿Me impacta? ¿De qué forma? Que Dios nos ayude a vernos hacia adentro, nuestro propio corazón. Ser jueces de nosotros mismos antes de ver la paja en el ojo de algún otro, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde yo te agradezco, Señor, por la paciencia de la iglesia. Sé que hoy se extendió mucho el sermón, pero gracias, Señor, nos tenías que decir muchas cosas y creo que era el momento oportuno, Señor. No quería dejar pasar este cierre, Señor, que se había programado por la Semana Santa, en semanas anteriores, y te doy gracias porque hoy se pudo, Padre, cerrar, y si tú permites, la otra semana regresaremos al estudio de Corintios, en donde seguirás hablando a nuestra vida, Señor, sin duda alguna. Pero hoy, sin duda alguna, nos hablaste a través del texto de Romanos 8 y queremos, Señor, pues llevarnos estas preguntas que se hicieron hoy en nuestro corazón. Ojalá que podamos responder y podamos dar, Señor, una respuesta con convicción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.